Vamos a dedicar esta sesión a conocer lo que son las interrupciones software y a ver cómo utilizarlas en un código en lenguaje ensamblador a través de un primer programa. El índice que vamos a seguir a lo largo de la presentación es el que veréis a continuación en la diapositiva. En primer lugar, vamos a realizar una introducción a las interrupciones software, a ver lo que son, cómo se utilizan. A continuación, las integraremos en un ejemplo de código escrito en lenguaje ensamblador. Y por último, veremos un conjunto de interrupciones software que nos van a permitir comunicarnos con la entrada-salida. Los objetivos que se pretenden cubrir en este tema son, en primer lugar, conocer qué mecanismos tenemos disponibles en bajo nivel para poder comunicarnos con la entrada-salida, ser capaces de analizar un código escrito en lenguaje ensamblador y, por último, conocer un conjunto concreto de interrupciones software que nos van a permitir hacer lecturas de teclado, bien lecturas de caracteres o bien lecturas de cadenas de texto, y también poder manipular la pantalla para colocar el cursor en una determinada posición, poder imprimir un mensaje de texto o incluso imprimir caracteres con un determinado color. Comenzamos por esa introducción a las interrupciones software. Y bueno, en primer lugar tenemos que hablar en general de interrupciones para referirnos a cualquier evento que capta la atención de la CPU. Cuando se genera una interrupción, la CPU para temporalmente de ejecutar el programa en curso y pasa a atender la causa que genera esa interrupción. En función de quién genera la interrupción, hablamos de dos tipos. Distinguimos interrupciones hardware e interrupciones software. En concreto, las interrupciones hardware son generadas bien por un dispositivo externo, en este caso hablamos de interrupciones externas, o bien por la propia CPU. En este caso nos referimos a ese tipo de interrupciones como interrupciones internas o excepciones. Un ejemplo de interrupción externa sería la que se produce cuando se pulsa una tecla. Ejemplo de interrupción interna, pues por ejemplo la que se produce cuando la CPU intenta hacer una división por cero. En este caso es la propia CPU la que se interrumpe a sí misma y lo que se produce es una parada del programa en ejecución, una finalización, mejor dicho, del programa en ejecución. Se retorna el control al sistema operativo y además se muestra un mensaje en pantalla que indica cuál es la causa del error. Nosotros nos vamos a centrar en las interrupciones software. Son originadas no por un evento, sino por un evento hardware, mejor dicho, sino al ejecutar una instrucción concreta, que es la instrucción int, llamada interrupción. ¿Qué son las interrupciones software o para qué sirven las interrupciones software? Bueno, pues nos van a facilitar la comunicación con el hardware y también con el propio sistema operativo. Las interrupciones software las tenemos disponibles a través de la BIOS y también del sistema operativo, en nuestro caso el DOS. Para poder invocar una interrupción software tenemos una instrucción, como ya hemos comentado, que es la llamada interrupción, la instrucción int, que tiene la sintaxis que veis en la diapositiva. Hay un único operando, que es un operando inmediato, y debe identificar la interrupción concreta a la que queremos invocar. Si la interrupción usa parámetros, estos se indican en determinados registros del procesador. Al menos hay un parámetro y es el número de función de la interrupción, el número de servicio que queremos ejecutar de la interrupción. Normalmente ese número de función se indica en el registro H, aunque no siempre. Un ejemplo de una llamada de interrupción pues sería la llamada de interrupción que nos va a permitir leer un carácter del teclado. Se trata de la función 1 de la interrupción 21H. Para poder utilizar esta interrupción, lo primero que tenemos que hacer es almacenar en el registro H el valor 1 y a continuación invocamos a la interrupción utilizando la instrucción int con el identificador 21H. Lo que va a hacer esa interrupción es esperar a que el usuario pulse una tecla. En el momento en el que se introduce la tecla, la interrupción retorna y devuelve el carácter leído, el carácter asociado con la tecla pulsada, en el registro AL. Así lo tendríamos disponible en ese registro para poder a continuación analizarlo y hacer diferentes cosas en función del carácter pulsado. Veamos un ejemplo de llamada de interrupciones software a través de un primer programa en lenguaje ensamblador. Se trata del código que tenéis a la izquierda de la diapositiva. Lo que nos va a permitir este código es mostrar por pantalla el mensaje pulse una tecla y a continuación el programa esperará a que el usuario introduzca una tecla.
Para crear ese programa necesitamos, en primer lugar, definir una variable, en este caso se denomina mensaje, y lo que va a contener es la cadena mostrar. Pulse una tecla. En cuanto al código, tenemos, como es un código muy sencillo, tenemos un único procedimiento, el procedimiento principal, que se va a encargar de invocar a las diferentes interrupciones que nos van a permitir resolver la funcionalidad concreta que tiene el programa. Las interrupciones específicas que se están utilizando son, en primer lugar, la que nos va a permitir imprimir en pantalla una cadena de texto, es la función 9 de la interrupción 21H. Necesitamos también poder leer un carácter de teclado, lo vamos a resolver a través de la función 1 de la interrupción 21H. Y por último, utilizamos otra interrupción que utilizaremos siempre, como ya hemos visto en el esqueleto de código en lenguaje ensamblador, y es la que nos permite retornar al sistema operativo. Se trata de la función 4ch de la interrupción 21H. Bueno, veamos paso a paso cada una de las interrupciones. En primer lugar, como veis, en la primera parte del código tenemos una llamada a interrupción. En este caso lo que vamos a hacer es mostrar en pantalla el mensaje que tenemos definido en esta variable. Para eso necesitamos usar la función 9 de la interrupción 21H. Esa función tiene dos parámetros. En primer lugar, en AH debemos indicar el número de función, el valor 9. Además, para hacer el paso del mensaje, puesto que los parámetros se indican en registros y no es posible almacenar un mensaje de texto en un registro, lo que debemos pasar a través del registro de X es la dirección dentro del segmento de datos, es decir, el offset de la variable que contiene la cadena que queremos mostrar. La cadena debe finalizar siempre con el símbolo $. Es lo que permite que la interrupción sepa dónde finaliza, hasta dónde debe mostrar. El símbolo $, nunca se va a mostrar en pantalla. Bien, el código que permite resolver la llamada a esta interrupción, como decíamos, se corresponde con estas tres primeras instrucciones que tenemos aquí. Lo primero que debemos hacer es almacenar los parámetros en los registros adecuados. En DX tenemos que pasar el offset de la variable mensaje en este caso. Lo resolvemos a través de la instrucción lea. Lea de X sería el destino de la operación y el operando fuente sería la variable mensaje. A continuación almacenamos en AH el número de función de la interrupción a la que queremos invocar. Es el identificador 9. Y por último hacemos la llamada a la interrupción. En el momento en el que llamamos a la interrupción, lo que va a hacer el manejador de la interrupción, el software asociado con la interrupción, es mostrar en pantalla, en la posición en la que se encuentre el cursor, el mensaje que aparece almacenado en la variable y finalizará de mostrar caracteres en el momento en el que encuentre el $. Una vez que hemos mostrado el mensaje, lo siguiente que debemos hacer es leer un carácter de teclado, es decir, esperar la pulsación de la tecla. Para eso utilizamos la función 1 de la interrupción 21H que ya hemos revisado anteriormente. Para invocar a esta función de la interrupción 21H, lo único que debemos indicar en el registro H es el número de función 1 y a continuación hacemos la llamada a la interrupción. En este caso, la interrupción va a esperar a que el usuario pulse una tecla y en el momento en el que se produzca la pulsación de esa tecla, la interrupción finaliza y devuelve en el registro AL el código de la tecla pulsada. En este caso no vamos a hacer nada, puesto que la funcionalidad del programa únicamente resuelve la espera por la pulsación de la tecla. Por lo tanto, lo siguiente que hacemos es hacer la llamada correspondiente a la interrupción que nos permite retornar el control al sistema operativo. Bien, con esto finalizamos el primer vídeo y en un segundo vídeo continuaremos con el segundo punto del tema y finalizaremos también revisando ese tercer punto.